El brillo de las luces azules y rojas de los coches patrulla rebotaba contra las ventanas de la casa de mis padres, iluminando la sala de estar con un tono siniestro y pulsante. Yo estaba de pie en el centro de la habitación, con las manos temblando no de frío, sino de una incredulidad absoluta. Detrás de mí, 2 oficiales de policía esperaban en silencio. Delante de mí, mi propia hermana, Valeria, lloraba desconsoladamente abrazada a nuestra madre, señalándome con un dedo acusador que me había clavado en el alma como un puñal envenenado. Él fue, mamá. Lo vi. Andrés robó el collar de esmeraldas de la abuela, sollozaba Valeria, con la voz quebrada por una actuación que, en ese momento, me pareció digna de un Oscar. El collar de esmeraldas no era solo una joya, era el legado más preciado de nuestra familia, una pieza histórica valorada en más de 200.000 euros, que nuestra madre guardaba en la caja fuerte de su dormitorio. Y según Valeria, yo, su hermano mayor, el que siempre la había sacado de los problemas, el que le había pagado los estudios y los caprichos, había irrumpido en la casa esa tarde para robarlo. Andrés, no puedo creer que hayas llegado a esto, murmuró mi padre, con la voz rota y la mirada llena de un desprecio que me heló la sangre. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Eres un ladrón y un desagradecido, intenté defenderme, pero las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo demostrar que no habías hecho algo cuando la persona que te acusa es tu propia carne y sangre? Los policías se acercaron. El clic metálico de las esposas cerrándose alrededor de mis muñecas fue el sonido más fuerte que escuché en mi vida. Me sacaron de la casa de mis padres bajo la mirada de los vecinos, que se asomaban entre las cortinas para observar el espectáculo. Esa noche, no solo perdí mi libertad, perdí mi identidad, mi honor y mi familia. Pasé 72 horas en una celda de detención preventiva. El olor a humedad, la comida insípida y los gritos constantes de los demás reclusos me mantuvieron en un estado de alerta perpetua. Pero el frío de la celda no era nada comparado con el hielo que sentía en el pecho al pensar en la traición de Valeria. Durante esos 3 días, mientras mi mente repasaba cada interacción que habíamos tenido en los últimos meses, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Valeria siempre había sido la oveja negra, la que vivía por encima de sus posibilidades, la que tenía amigos peligrosos y deudas que nunca confesaba. En las últimas semanas, había estado más nerviosa, más paranoica, pidiéndome dinero prestado con excusas cada vez más absurdas. Gracias a los ahorros de toda mi vida, mi abogado de oficio logró que me concedieran la libertad bajo fianza a la espera del juicio. Salí de la prisión provisional, pero el mundo al que regresé estaba destruido. Mi empresa me había suspendido de empleo y sueldo debido al escándalo público. Mis amigos me habían dado la espalda, creyendo la versión de mi hermana. Y mis padres me habían prohibido la entrada en su casa, blindando a Valeria como a la víctima sagrada. Estaba en la ruina emocional y financiera, pero no iba a dejar que una mentira me destruyera. Contraté a una abogada penalista independiente, Laura Vance, una mujer de mirada afilada y reputación implacable, conocida por desmontar testimonios falsos. Cuando le conté mi historia en su oficina, no me miró con lástima, sino con determinación. Las acusaciones falsas entre familiares son comunes, Andrés, me dijo, revisando los documentos del caso. Suelen responder a 2 motivos, odio profundo o necesidad desesperada. Tu hermana no te odia, te necesita como chivo expiatorio. Vamos a averiguar por qué. La investigación de Laura fue meticulosa y despiadada. Durante meses, mientras yo trabajaba en empleos temporales para poder pagar sus honorarios, ella rastreó cada movimiento de Valeria. Descubrió que mi hermana no solo tenía deudas, sino que debía una fortuna a un sindicato de préstamos ilegales que le había dado un ultimátum: pagaba o perdía las piernas. El collar de esmeraldas era su única salida. El punto de inflexión llegó una tarde de noviembre. Laura entró en mi pequeño apartamento con una carpeta gruesa y una sonrisa depredadora. La encontré, dijo, lanzando la carpeta sobre la mesa. Valeria no solo vendió el collar. Lo hizo de forma tan descuidada que dejó un rastro de migas de pan digitales y físicas. Lo empeñó en una casa de apuestas de lujo en el centro, bajo un nombre falso, pero usó su teléfono personal para coordinar la recogida del dinero. Además, conseguimos los registros bancarios.
El dinero del empeño fue transferido directamente a la cuenta de su acreedor 3 días después de la supuesta fecha del robo. Pero Laura no se conformó con eso. Hay más. La caja fuerte de tu madre tiene un registro digital. Tu hermana tiene la combinación, pero el sistema registra la hora exacta de la apertura. La caja se abrió a las 4:15 de la tarde. A esa hora, tú estabas en una reunión de trabajo a 40 kilómetros de distancia, como demuestran los registros de peaje de tu coche y las cámaras de tráfico. Valeria mintió sobre la hora en su declaración policial para cuadrar su coartada. El día del juicio, el ambiente en la sala estaba cargado de una tensión eléctrica. Mis padres estaban sentados en la primera fila, mirándome con frialdad. Valeria estaba en el estrado, vestida de negro, llorando suavemente mientras relataba cómo me había visto salir de la habitación de nuestras madres con el joyero en las manos. Su actuación era perfecta, desgarradora. El fiscal la miraba con simpatía. Cuando le tocó el turno a Laura para el contrainterrogatorio, el aire en la sala cambió. Mi abogada se acercó al estrado con la calma de un depredador que acaba de acorralar a su presa. Señorita Valeria, usted ha afirmado bajo juramento que vio a su hermano salir de la habitación de su madre a las 4:30 de la tarde con el collar. ¿Es correcto?, preguntó Laura, su voz resonando clara en la sala. Sí, señora. Lo vi claramente. Estaba nervioso, miraba a los lados, respondió Valeria, secándose una lágrima. Interesante, dijo Laura, caminando lentamente. Porque según los registros oficiales de la Dirección General de Tráfico, a las 4:30 de la tarde su hermano estaba cruzando el peaje de la autopista AP6, a 45 minutos de la casa de sus padres. ¿Tiene el don de la ubiquidad, señorita, o simplemente está mintiendo? Valeria palideció, pero se mantuvo firme. Pudo haber salido antes. Quizás me confundí de hora. El estrés me juega malas pasadas. Ah, el estrés, asintió Laura. Hablemos del estrés. Hablemos de sus deudas con la organización de Inversiones Rápidas SL. Hablemos de los 180.000 euros que debía y que, casualmente, fueron saldados en su totalidad el 14 de octubre, 3 días después del supuesto robo. El murmullo en la sala estalló. El juez golpeó el mazo para pedir silencio. Valeria abrió la boca, pero ningún sonido salió de ella. Sus ojos se desplazaron frenéticamente por la sala, buscando una salida que no existía. Laura no le dio tregua. Sacó un documento de la carpeta. Tengo aquí el recibo de la casa de empeños, Lux Joyeros. El collar de esmeraldas fue entregado por una mujer que encaja con su descripción física. Y aquí está el registro de su teléfono móvil, que la sitúa en la puerta de ese establecimiento a las 5 de la tarde del día del robo. ¿Quiere añadir algo más sobre su confusión con la hora, Valeria? Las lágrimas de Valeria ya no eran de tristeza, sino de puro pánico. Se aferró al borde del estrado, los nudillos blancos. Yo no quería que él fuera a la cárcel. Solo iba a empeñarlo unos días, iba a sacar el dinero y a devolverlo. Iba a decir que lo había encontrado. Pero luego me obligaron a acusarlo, si no, me matarían. Tenía miedo, gritó, rompiendo en un llanto histérico. Mis padres, en la primera fila, se quedaron petrificados. La máscara de la hija inocente y víctima había caído, revelando a la mentirosa egoísta que había destrozado la vida de su propio hermano para salvar su pellejo. Mi madre se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo de horror, mientras mi padre miraba al suelo, incapaz de sostener la mirada de nadie. El fiscal, viendo que el caso se desmoronaba, no tuvo más remedio que retirar los cargos contra mí. Pero Laura no había terminado. Inmediatamente, presentó una moción para que se abrieran cargos contra Valeria por robo, estafa, denuncia falsa y perjurio. El juez, visiblemente indignado por el abuso al sistema judicial y la destrucción de una vida inocente, no lo pensó 2 veces. Tras un breve receso, dictó sentencia in situ. Valeria fue declarada culpable de todos los cargos. Dada la gravedad del perjurio, el daño moral infligido y sus conexiones con actividades ilícitas, el juez la condenó a 4 años de prisión efectiva, sin derecho a fianza. Recuerdo perfectamente el momento en que los agentes de seguridad se acercaron a ella. Valeria, temblando, miró a nuestros padres buscando ayuda, pero ellos se giraron de espaldas.
Las esposas volvieron a sonar, pero esta vez, no fueron mis muñecas las que las llevaron. Mientras se la llevaban entre sollozos y gritos de desesperación, crucé la mirada con ella por última vez. No había odio en mi pecho, solo una profunda y vacía lástima. Había cavado su propia tumba con sus mentiras. La salida del juzgado fue un espectáculo surrealista. Los periodistas nos esperaban, pero yo los esquivé. Mis padres me detuvieron en el pasillo. Mi madre intentó abrazarme, llorando descontroladamente, pidiéndome perdón una y otra vez. Mi padre, con los ojos rojos y la voz quebrada, solo pudo murmurar: «Perdóname, hijo». Fuimos unos ciegos. «Perdóname», los miré en silencio. El daño estaba hecho. Las cicatrices de esos meses en prisión, la pérdida de mi reputación y la traición de mi propia sangre no se curan con unas lágrimas tardías. «Los perdono», les dije finalmente, con la voz tranquila y desprovista de emoción. Porque cargar con su rencor sería dejar que siguieran controlando mi vida. Pero no esperen que todo vuelva a ser como antes. La confianza se rompió, y no tengo intención de volver a pegarla. Les deseo lo mejor, pero a partir de hoy, sus vidas y la mía van por caminos separados. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, empujando las pesadas puertas de madera del juzgado. El aire de la calle me golpeó el rostro, fresco y libre. Había perdido mi trabajo, mis ahorros y a mi familia, pero había recuperado algo infinitamente más valioso: la verdad, mi libertad, sobre todo, el respeto por mí mismo. Meses después, logré reconstruir mi vida desde cero. Fundé mi propia consultora, aprovechando las lecciones aprendidas en el infierno. El collar de esmeraldas nunca fue recuperado, pero ya no me importaba. Su valor palidecía en comparación con el precio que pagué por descubrir quién era realmente mi familia. A veces, cuando la noche cae y el silencio inunda mi oficina, pienso en Valeria. Me preguntan si me siento culpable porque esté en la cárcel. La respuesta es simple: yo no la puse allí. Yo solo me negué a cargar con el peso de sus mentiras. Ella eligió cada uno de los pasos que la llevaron a esa celda. Y mientras yo miro por la ventana de mi nuevo despacho, construyendo un futuro que me pertenece, sé que la mayor venganza no fue verla entre rejas. La mayor venganza fue sobrevivir a su traición y salir al otro lado, más fuerte, más sabio, por fin, completamente libre.